Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan desde sus casas, desde sus trabajos o donde quiera que estén. Muchísimas gracias por estarnos siguiendo a través de estas transmisiones de Aula Incubando Ideas. La tarde de hoy estamos muy felices porque termina nuestra tercera temporada de este gran programa que hemos ido desarrollando a lo largo de esta pandemia a través de los streaming de Facebook Live de Aula. Muchísimas gracias a cada uno de los invitados que han estado presentes y específicamente en esta tercera temporada a todo el equipo de neuroeducadores y neuroeducadoras que fueron parte y estuvieron involucrados en todo este proyecto, siendo las estrellas de estos programas, compartiendo sus conocimientos, haciendo que su voz llegue a muchísimas personas. Gracias por eso. Tal como lo veíamos en el banner que estaba proyectado, la tarde de hoy cerraremos Aula Incubando Ideas, este último episodio de la tercera temporada, con un tema súper importante. Un tema que va a dejarnos muchísimo por hablar. Les recuerdo que pueden ir poniendo sus preguntas a lo largo del programa a través de los comentarios de Facebook, por si es que quisieran que detalláramos en alguno de los puntos o de la información que demos. La tarde de hoy estaremos hablando de la importancia de las artes en la educación básica. Vamos a estar hablando de cómo el arte hace que niños y niñas tengan comportamientos diferentes. Cómo podemos implementar las artes dentro de los esquemas de educación y darles el peso que se requiere. Así que para eso tendremos un invitado especial. Para esta tarde tenemos a Carlos Suárez, neuroeducador del área de música en Aula, en la Academia Universal de Liderazgo y Aprendizaje. Y pues quiero contarles un poquito acerca de quién es Carlos, Charlie para toda la familia Aula, así lo conocemos. Carlos Suárez empieza sus estudios de música desde los 15 años. Él formalmente estudia en las escuelas de Bellas Artes en G. Martel con una certificación internacional de Rock School y Royal School of Music. Tiene la carrera a nivel licenciatura en música y composición con especialidad en batería y percusiones, pero también tiene una carrera en ingeniería en audio. Charlie ha participado en dos ferias muy importantes de educación musical impartidas por la UNAM y desde 2018 imparte clases de forma oficial en distintas escuelas,
tanto en nivel primaria, secundaria y preparatoria. Es decir, es un máster no solamente en la música, sino en la enseñanza de la música. Charlie tiene formación en diferentes talleres extracurriculares y ha participado en diferentes bandas de jazz escolar específicamente, así como en festivales internacionales de jazz. Ha dado diferentes talleres y clases de after school, específicamente de batería, de percusiones, cuerdas. Y como dato adicional, un dato importante que tal vez no todos sabían, Charlie tiene una carrera técnica en dibujo y pintura. Ha tenido experiencia haciendo y montando obras de teatro para diferentes colectivos de jóvenes en México. Charlie, buenas tardes, ¿cómo estás, Carlitos? Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy súper emocionado, feliz, contento y bueno, pues ya estoy listo para este día. Oye, qué padre, Charlie. Estaba revisando tu reseña y digo, es todo un estuche de monerías, ¿no? Y en aula lo sabemos, Bueno, porque además Carlitos en los festivales, él es quien está detrás de estos festivales, de estos Winterfest que hemos visto, de festivales de Día de Muertos, y no solamente en el montaje de la música, sino que Charlie, por esta fusión que tiene tan importante de la tecnología y las artes, él nos dice, también tiene la carrera de ingeniería en audio, pues él ha complementado muchísimo estos festivales, Charlie. Cuéntame, Carlitos, ¿desde cuándo llevas teniendo o llevando las artes a las escuelas, pero no solamente a los niños y niñas, sino haciendo que los festivales, que este aprendizaje de las artes trascienda en las familias? ¿Hace cuánto que empezaste? ¿Cómo fue tu experiencia? dando clases estoy desde 2008. Ahí eso me acababa de encontrar ahí un recuerdito que tenía y dije, órale, ya llevo un rato, ¿no? Entonces, después ya lo empecé a hacer como más formal, ya me empecé como a capacitar dentro de ello para que pues tuviera más herramientas, porque a veces me quedaba yo un poquito corto. Y cuando empezaron por ahí, ahora sí, 2018, ya empecé así como para ver todo el rollo de los festivales y eso, porque pues lo que me gustó es que los chicos y también los líderes de familia tuvieran como una experiencia de ver a sus niños en un escenario, ¿no? Porque muchas veces superar, subirte a un escenario nos trae muchos aprendizajes y unas experiencias muy padres, ¿no? Entonces, cuando descubrí que eso es algo muy importante, donde tenemos un aprendizaje por default, pues entonces ahí traté de que lo empezáramos a llevar a cabo dentro de la escuela, que es en aula, ¿no? Oye, qué padre. Quiere decir que llevas mm, que como 13 años más o menos Ajá. estudiando y enseñando música específicamente, ¿verdad? Sí, lo que pasa es de que, bueno, yo empecé dando clases hasta cuando iba en la preparatoria, daba ahí algunos talleres, así como de Ajá. manera empírica. Me gustaba mucho la música, no la estudiaba de manera formal. Y ya cuando me dediqué a ello, bueno, pues como todos los músicos, pues queremos dedicarnos a esto, pero por diferentes razones me dediqué o me fui inclinando más al área de la educación, porque es un rollo completamente diferente. Muchas veces nos preparan para tocar súper bien, pero para enseñar es otro mundo completamente distinto. Y bueno, allá cuando me di cuenta que había una muy buena oportunidad, pues decidí hacerlo, ¿no? O sea, decidí ya prepararme para poder, pues tratar de tener mejores resultados con mis alumnos. Porque eso así es como yo me mido, con los resultados de los chicos, cómo lo logran, así es como yo digo, estoy haciendo bien las cosas o más o menos, ¿no? Buena forma de evaluarse a sí mismo. Y esto que dice Charlie es vital para cualquier persona que nos dedicamos a la educación. Nos logramos medir a través de nuestros estudiantes. Oye, Carlitos, qué padre que has logrado a lo largo de 12, 13 años, empezando desde amateur, porque dice desde la prepa estás en esto, y después profesionalizándote. Oye, Carlitos, a lo largo de estos años, quiero pensar que has descubierto desde que llevabas de forma amateur la enseñanza de la música, que igual rescatas algo muy importante. Dice, no solamente es aprender música, ¿no? Sino tener todas estas herramientas, pues para enseñar, para lograr que lo que sabes le dé sentido a un estudiante y vamos a tomar o vamos a tocar en algún momento este punto que es el aprendizaje y la enseñanza de la música, pues también a la distancia.
Pero antes de empezar con detalles, me gustaría que nos contaras, Carlos, ¿qué has descubierto en estos años? ¿Qué has visto en tus estudiantes? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos las escuelas cuando decidimos darle peso al arte y no solamente en la música, sino cómo ayuda a un niño, a una niña o a un adolescente el hecho de estar estudiando arte dentro de su esquema académico, dentro de su escuela? ¿Cuáles son estos beneficios, Charlie? Los beneficios son muchos, pero demasiados. A veces ni siquiera los podemos como contar o a veces ni siquiera los tenemos como muy palpables. A veces creemos que solo es tocar el instrumento, la flauta, la melódica, el piano, etcétera, y que nada más es el ratito para que se aprendan una canción. Sin embargo, no nada más se queda ahí. Es más profundo que eso. Desde tempranas edades nosotros podemos ver así como los chicos van aprendiendo la coordinación, que finalmente es algo que vamos a desarrollar y que vamos a trabajar durante toda nuestra vida. Ser coordinados, saber dónde está la derecha, la izquierda con las edades muy tempranas. Eso fue lo que yo me empecé a dar cuenta, cómo es que empezaban a aprender mucho mejor. En diferentes escuelas, cuando por ejemplo, he tenido la oportunidad de tener alumnos de escuelas privadas, escuelas públicas, etcétera, los que tienen como mayor peso en un área artística, su desarrollo académico también se ve reflejado, o sea, tienen mejor expresión, comparten más, mejor niveles de atención, etcétera, ¿no? Entonces yo me preguntaba por qué. Definitivamente empecé a notar que estas habilidades que al compartirlas con los chicos, pues bueno, van desarrollando motricidad fina, tanto como la fina como la gruesa. Estamos muy uh, inmersos en hacer actividades todos los días, que no siempre necesariamente es tocar un instrumento, sino saber el ritmo de una canción, la apreciación, sernos más sensibles, escuchar, poner atención a otras cosas y también en las artes, ¿no? Ver las pinturas y no nada más es verlas y analizarlas y decir, esta la pintó fulano de tal, sino también cómo poder expresar. Muchos de nosotros, o sea, y ahí me incluyo yo, pues no tenemos como los medios o no sabemos cómo expresarnos hacia los demás o cómo canalizar cierta energía y lo hacemos por medio de la música, lo hacemos por medio del arte, ya sea pintando, dibujando. Yo me acuerdo que cuando estaba chico yo me la pasaba dibujando y dibujando y dibujando y dibujando. Creían que no ponía atención, pero más bien era mi manera de poner atención. O sea, era sin que me pudiera distraer que pasaba la mosca o que pasaba, yo dibujaba y escuchaba. Eso siempre ha sido. Muchas personas me decían que estaba mal, pero en realidad era mi manera de aprender. Y bueno, eso es lo que yo he podido notar porque cuando veo a los pequeños, pues me identifico, ¿no? O sea, me recuerda cómo eran, ¿no? A veces muy disperso. Yo también tuve momentos padres y momentos difíciles en la escuela, pero gran parte de ello es que me di cuenta que en el arte, pues era como mi manera de poder, dónde estaba mi lugar en el mundo, ¿no? Entonces, Qué ahí padre. fue como como lo logré. Y bueno, pues me identifico mucho con los chicos que quieren expresar algo y a veces no sabemos cómo. Porque a veces también estamos muy apegados a la parte académica, que definitivamente es muy buena, pero no siempre es para todos, ¿no? Ahí está, pues nos compartes un poco de los beneficios, ¿no? Cosas muy rescatables de todo lo que mencionas es como un niño o niña que tiene que está inmerso en las artes, pues es una persona que va a tener habilidades diferentes, nos dice Charlie, ¿no? La parte de habilidades motrices finas y gruesas, imagínense nada más que increíble, el arte, cómo puede consolidar tanto en las personas que están en un proceso de aprendizaje y en procesos de enseñanza. Nos hablas también de algunas funciones ejecutivas que nos permiten pues interactuar, que nos permiten relacionarnos y también te vas a la parte de la pureza de las artes, esta expresión, este acomodo de ideas, de hacer cómo puedo hacer llegar lo que siento, cómo puedo hacer llegar que hacerles sentir las emociones y todo lo que necesito, que aparte en estas edades es fundamental, la parte de expresar emociones, de expresar ideas, de encontrar un nuevo lenguaje, porque la música nos da esa posibilidad, ¿no? Y dice Charlie, que te quiero hacer una pregunta de esto. Muchas personas juzgaban como algo malo el hecho de que estuvieras dibujando tal vez mientras estaba la clase de español y ahora tú, Charlie, como neuroeducador,
¿Qué piensas? ¿Realmente es malo que los niños hagan uso de los recursos artísticos para concentrarse en otros temas? No, definitivamente no. O sea, imagínate, es una manera de hacer nuestros mapas mentales, nuestros resúmenes, nuestra manera de acordarnos, pues algunos detalles, ¿no? Obviamente después de eso no, hay que ver la manera en cómo integrarlo, ¿no? Si nosotros lo vemos, pues decir, ok, está bien, pero ahora sácale un provecho y apóyalo en las cuestiones que se te hacen difíciles, ¿no? Si vas a dibujar que tenga que ver con el tema, desarrolla algo que te guste, ¿no? Este tipo de cosas sí definitivamente nos ayudan mucho. También hacer arte y este tipo de actividades pues nos ayuda mucho a tener una interacción con los demás. Entonces, imagínense que siempre vas a tener un lugar, ¿no? Porque muchas veces te dejan un trabajo, una exposición, algo, y entonces algo, yo me acordaba que era la manera en cómo podía aportar, ¿no? Y ahí es donde yo me sentía parte de. Entonces, definitivamente sí es muy importante que sí los dejemos, pero también encauzarlos y encaminarlos a un punto en específico donde queremos que saquen pues mayor provecho. Ahí está, darle intención al arte, ¿no? No privarla, no limitarla, pero las personas que nos dedicamos a la educación, en cuanto le damos esa intención, podemos lograr cosas muy poderosas. Eh, Aquí cabe mencionar, en aula llevamos un aprendizaje en las emociones que es a través de la mediación pedagógica y específicamente se hace con una metodología que se llama DIA, que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia a través del arte. Es decir, es la metodología de lo que nos está contando Carlos. Cómo a un vehículo artístico, cualquiera que sea, una canción, una pintura, una fotografía, un cortometraje, una pintura, le podemos dar una intención totalmente pedagógica, una intención que vaya encaminada al aprendizaje. Oye, Charlie, y entrando un poquito a materia de la música, que yo sé que tu expertise descansa más en eso, como neuroeducador y como una escuela que sustenta su modelo en las neurociencias, sabemos que las personas que hacen música, las personas que tocan un instrumento, tienen algo biológicamente diferente. Miren qué increíble. El cerebro de los músicos es diferente al resto de la población. Charlie, ¿qué onda con esto? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo una persona que se dedica a la música, que hace música, logra tener un cerebro diferente? Pues es más creativo, o sea, definitivamente te la pasas todo el tiempo pensando en qué vas a hacer. Eso me ha ayudado mucho la música, o sea, muchas veces cuando ves a un niño cantando, o sea, yo también me la pasaba cantando, haciendo ritmos, haciendo sonidos, imaginando que tocaba, que tenía mi super concierto, o sea, siempre aquí tenía un mundo creando, haciendo cosas, ¿no? Eso ya a la vida profesional, pues me ha ayudado mucho, ¿no? Porque hay veces que tenemos una idea, ¿qué tenemos que hacer? Y yo, entonces rápido creas y piensas en un escenario. Y no me refiero a un escenario artístico, me refiero a un escenario que nosotros vamos a enfocarnos, ¿no? Entonces es algo que te da mucha, pero mucha creatividad. Y ese cerebro es así, o sea, siempre estamos pensando y hacen muchas conexiones entre lo visual, entre en cómo se va a ver, cómo se va a escuchar, qué tipo de matices va a tener, cómo vamos a generar una emoción, cómo vamos a poder tener un mejor contacto con las personas, no sé, hablando de, no sé, por ejemplo, una conferencia, una plática, una clase. Entonces, empezar a generar ese tipo de, de escenarios múltiples, como ahora le dicen los multiversos, eso nos va a ayudar a poder tener como más creatividad. Definitivamente la creatividad es algo. Se nos dificulta un poquito que somos más desordenados, eso sí. Eso, siendo sinceros, este, siendo sinceros, somos más desordenados. Eso es definitivo. A Entonces, fin de cuentas, cerebros creativos. ajá, entonces tenemos muchas ideas. Bueno, entonces ahora hay que aprender a ordenarlas, encauzarlas a algo. Pero, pues bueno, ya ahí ya nos ayudaremos de todos los demás, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos gusta. Pero definitivamente siempre estamos creando algo. Y no nada más los músicos, todos los artistas siempre están viendo, en colores, en estructuras, en muchas cosas. Entonces ya lo vemos como con otro tipo de ojos.
Así es, Carlitos nos cuenta de cómo el cerebro experimenta conexiones diferentes a las de las personas que no se dedican al arte, específicamente a la música. En algún momento veía algún videíto que de hecho tú me facilitaste, donde hablaba de qué pasa en el cerebro de una persona cuando escucha música. Y este video dice, cuando una persona escucha música, pareciera que su cerebro empieza a encender fuegos artificiales, ¿no? Es decir, estás relajado, de repente tus oídos tienen esta percepción de, wow, se está escuchando música, quiero pensar que no toda la música genera lo mismo, ahorita platicaremos del tipo de música, pero nuestro cerebro empieza a iluminarse, ¿no? Empieza a detectar nuevas conexiones solamente con escuchar música. Y después ese estudio dice, porque esto es totalmente ciencia. Los neurocientíficos, pues lo que hacen es hacer estudios cerebrales en personas que escuchan música y después dicen, pues ¿cómo será el cerebro cuando una persona está ejecutando la música? Y ahí ponen a tocar a las personas y con un montón de chupones y están así y dicen, wow, las estructuras cerebrales de una persona que ejecuta música, simplemente no hay forma de obtenerlas a través de otros medios. Imagínense qué padre, no hay algo que sustituya lo que tu cerebro hace cuando tú tocas un instrumento. Cuando los niños y niñas entonces tocan, así sea la flauta, sean los tambores, sea lo que sea, su cerebro está experimentando conexiones diferentes que no podemos obtener con otra situación. Qué virtuoso es Es poderte que dedicar a la música. imagínate todo lo que podemos, todo lo que se puede generar cuando estamos tocando. De entrada, está la canción. Si te gusta, mucho mejor, ¿no? Y vamos a experimentar atención, vamos a leer, vamos a descifrar todos los signos que existen. ¿Qué significa cada? Es un idioma completamente distinto. A veces, obviamente, nos cuesta trabajo. Yo les digo a mis alumnos, es que es como aprender a hablar. Hablamos al principio lento, escribimos lento. Y poco a poco con la práctica lo vamos a ir haciendo más rápido y con más habilidad. De ahí tenemos eso. Luego tenemos la atención. Imagínate todo, tenemos esa parte donde no me debo de equivocar. Obviamente si te equivocas no pasa nada, pero debes de aprender a resolver. Otro tipo de conexión. Luego los matices. Si hay que tocar bajito, fuerte, si hay que darle emoción. Y obviamente ya cuando todo empieza a fluir, pues te vibra todo el cuerpo, ¿no? O sea, ya te empiezas, se te enchina la piel. Y si lo transmites a la gente que te está escuchando, si todos los que te están viendo están generando esa misma emoción, pues entonces ya está todo completo. Pero todo eso, esas conexiones que tenemos entre lo auditivo, visual, kinestésico, todo se ve reflejado en una canción. A veces, muchas ocasiones, no lo valoramos tanto, pero ensayamos con los alumnos, no sé, 6 meses para una canción de 3 minutos, ¿no? Y luego dicen, ay, no le sale tan bien. No, ¿cómo no? Si le echamos ganas 6 meses, nos tiene que salir bien. Entonces, se reduce en eso. Y por eso es como la adrenalina que viven los chicos cuando ya la van a presentar y dicen, profe, es que ya se me olvidó. No, ¿cómo se te va a olvidar? Tú sábete, ¿no? Entonces, eso le tratamos de compartir a los pequeños para que pues puedan experimentar eso. O sea, en 3 minutos resumido el trabajo, ¿no? De 6 meses. No hay vuelta atrás. Y si ya pasó y se te equivocas, bueno, sigues. Y así vamos a ir, así lo vamos a ir logrando, pero siempre se va a resumir el trabajo en muy pocos minutos. Ajá, o sea, realmente pensando en los procesos cerebrales, suceden en microsegundos. O sea, tú en un microsegundo estás fusionando todo lo que nos estás diciendo y también la parte técnica de los instrumentos, ¿no? Porque pues hasta eso influye el cómo tocas el instrumento, cómo lo vas a agarrar, cuál es la postura que vas a tomar. Entonces, son conexiones que pues nunca experimentamos de otra manera, porque no estamos tan acostumbrados a asociar la parte técnica como es el tocar cualquier instrumento, con esta parte creativa que tú nos decías, el imaginar, el proyectar y además con todo lo audiovisual, todo lo que se va a escuchar, todo lo que se va a ver. Entonces es fabuloso toda esta parte, que además es ciencia. El cerebro de los músicos es diferente. Qué padre. Oye, Carlitos, eh, ok, estamos hablando de la educación artística dentro de la
de la primaria, de la secundaria, donde sabíamos que los esquemas pues ya estaban más o menos trazados, ¿no? Pues tantos números de clases al día y tal, tal, tal. Tengo dos preguntas aquí y me quiero ir en orden. La primera es, ¿cuál es la posición que te ha tocado ver a lo largo de estos 10, 12 años, 13 años que llevas de las artes en las escuelas? Es decir, ¿cuál es el peso que realmente las escuelas les estamos dando a las artes? ¿Dónde está guardada la parte musical? ¿Dónde está guardada la parte escénica, la pintura para las escuelas? A veces no es la respuesta que nosotros quisiéramos escuchar, sinceramente. Me ha tocado donde, pues es que aquí se tiene que cubrir la matrícula, pues éntrale tú, ¿no? Y entonces ahí, así me ha tocado. Y pues evidentemente la respuesta de los alumnos y los líderes de familia, pues así es, ¿no? No le dan la importancia, no trabajan, las clases se hacen difíciles. Pero he estado también del otro lado, en otros colegios, donde les dan mucho peso, donde se les brinda un cierto, incluso hasta presupuesto, ¿no? Para que puedan tener los materiales, los recursos, también que puedan tener los foros, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando nos dijeron que vamos al concurso de himnos, pues vamos, ¿no? Y se hace toda la logística y todo eso para que vivan la experiencia. Y es eso. Entonces, he estado de los dos lados. A veces no es lo mejor. Quisiéramos que tuvieran un poco más de tiempo para que pudieran aprender más, para que lo pudieran desarrollar. Y también es cultural. Muchas veces, pues los artistas, ya sabemos, ¿no? Todas las críticas o chistes, bromas y eso, donde demeritan un poco como este tipo de actividades. Eh, los mismos líderes de familia, algunos lo demeritan, dicen, no te preocupes, eso lo dejas después. Y ya después pues no le sale la canción, ¿no? Entonces es un trabajo que tiene que ser constante. Y cuando tenemos ese apoyo, pues los resultados son impresionantes, ¿no? Porque cuando estamos del otro lado y que ya vemos a los colegios, a las escuelas que apoyan esta parte, los chicos tienen mucho más una cartera totalmente abierta de dónde elegir qué es lo que les gusta hacer, a qué se quieren dedicar a su vida, o si simplemente es una pasión que les gusta y a pesar de que quieran ser, no sé, mm, doctores. Tengo un exalumno que es así, tocaba muy bonito el saxofón, pero quiso dedicar a la música. Pero también tiene una parte donde quiere él expresar y donde tocó y tuvo esas experiencias, ¿no? Entonces, cuando tienen eso, la cartera y perdón, la baraja se abre y ya tienen muchos panoramas a donde quieres dedicar tu vida y también a donde quieres entregar pues tu pasión, ¿no? Claro. Definitivamente, actualmente la educación, pues sí le haría falta algunas horas, ¿no? Todos quisiéramos más, pero también estamos estamos conscientes que pues es un aprendizaje íntegro donde debemos de aprender de todo, humanidades, ciencias naturales, biología, matemáticas, español, idiomas, etcétera. Entonces, pues nos toca un cachito y con ese cachito hay que sacarle el mejor provecho y jugo de lo que se pueda, ¿no? Ahí está, esto que nos cuentas, ojalá que las personas que tenemos esta posibilidad de tomar decisiones en las escuelas, en la educación del presente, pues seamos muy conscientes de esto. Carlos nos está contando, la música no solamente es el hecho de tocar el instrumento, sino todo este bagaje de posibilidades que nos va a dar en nuestro futuro. En muchos casos funcionará como un descubrimiento de talentos, de decir niños y niñas que no tenían ni idea que tenían un talento musical, que aquí lo desarrollen, también potenciar intereses, ¿no? A veces, pues, podría no ser el niño tan talentoso en la parte de la ejecución musical, pero sus intereses están ahí y cuando no es esto, nunca sobra el aprendizaje artístico y musical. Así te dediques a la medicina, a la ingeniería, a la física, a lo que sea, necesitamos de habilidades a fin de cuentas, habilidades y funciones ejecutivas que el arte y específicamente la música nos van a dar. Tienes mucha razón. Eh, a ver, tengo otra pregunta que no era la que tenía pensada hacerte, pero de lo que dijiste se me vino en mente. Y hablabas un poquito de no solamente el puesto o la posición que tiene para las escuelas el arte, que ya sabemos que nos sigue faltando muchísimo, a menos sí en la parte
toda Latinoamérica se necesita todavía el fortalecimiento de la implementación de las artes en la vida académica. No todos los países son así. En algunos países sí la música, la pintura son disciplinas totalmente pues con el poder que deben tener para lograr esto que nos estás platicando, el futuro de estos niños y niñas que sea más prometedor, que esté más sólido. Pero me llama mucho la atención algo que dices que además es muy cierto. A veces hasta para los papás y para las mamás resulta demeritorio esta parte de las artes, ¿no? Y toda la gente o la mayoría, es bien triste esto que voy a decir, de las personas que se dedican al arte o que nos dedicamos en algún momento a las artes, a veces pareciera que nuestras familias son los primeros que nos ponen el pie o que nos frenan o que te dicen, no, ¿cómo crees? ¿Cómo te vas a dedicar a eso? Primero sácame una carrera profesional, porque algo así me pasó a mí, la verdad, y ya después te dedicas a las artes. ¿Cómo le hacemos, Carlos? ¿Qué tendríamos que hacer para entender que cuando tu hijo o tu hija no es tan bueno en las matemáticas, pero es increíblemente bueno en la guitarra, darle ese peso a lo que está? ¿Cómo podríamos fortalecer a estas familias que no las juzgamos, pero que realmente no están actuando de la forma más adecuada, porque seguimos premiando mucho el aprendizaje académico, así el artístico no tenga este peso? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué le hace falta a nuestra sociedad para entender eso? Pues de entrada es algo cultural. Nosotros pensamos que los artistas se mueren de hambre y a veces muchas de ellas tenemos como la culpa a nosotros mismos, ¿no? Que no le damos como la seriedad a nuestro trabajo. Sin embargo, ha ido cambiando con el paso del tiempo. A veces es también entender lo que si nos aferramos a que sea en lo académico, pues vamos a tronar, vamos a fallar. Esa es mi vida completamente. Y algo que me ayudó mucho es que también tuve una familia que me apoyó en eso. Cuando me dediqué a esto, fue así como, bueno, si lo vas a hacer, entonces hazlo bien. Es eso, ¿no? No nada más vamos a jugar, a lo mejor tienes habilidades para la guitarra, bueno, pues entonces trabájalo, hazlo muy bien. Da todo para hacerlo mejor, ¿no? Pero también debemos de entender que esta sociedad actualmente pues no estamos tan preparados en ese sentido. Entonces, cambiar nuestra perspectiva de que a veces no somos buenos en esto. A mí me tocó eso. En la escuela, la verdad es que no me iba muy bien, ¿no? O sea, me costaba trabajo o no le ponía el interés. Pero cuando llegó la música o cuando llegaron las artes o al hacer mi portada, al hacer la maqueta, hacer ese tipo de cosas, para mí era como mi momento, ¿no? Entonces, entonces saber de dónde perteneces. Creo que definitivamente la música, las artes es para todos, a todos todos tenemos beneficios, pero los que somos seleccionados a estas carreras, a estas actividades, pues entonces tenemos que darlo todo. Y saber que también hay un mundo donde podemos trabajar, que podemos vivir bien, que podemos hacer las cosas lo mejor posible, que podemos aportarle a la sociedad, y que no nada más ay, bueno, tocas y te sabes 3 canciones. No, no nada más es eso. Es mucho más. No nada más la música se dedica a tocar, a ser famoso. La música está desde lo académico, desde compartir, desde componer, desde educar. Uh, y si te vas más allá, pues la industria de la música es grandísima y hay trabajo de todo, ¿no? Desde los diseñadores, los que Sí. graban los discos, los de la publicidad. Entonces, entender la música, entender las artes, pues ese es algo que Mundo, deberíamos de. claro. Es un mundo completamente diferente y lo tenemos que entender. Ahí está, o sea, realmente esto que nos dices es muy, muy valioso, ¿no? Y también creo que es una cuestión cultural en la cual hemos asociado mucho a que las artes, pues, tienen que ver con el futuro poco próspero o las dificultades económicas y pues estamos en un momento de la vida donde nada nos asegura nada, ¿no? Ojalá que todas las personas que estudian ciencias sociales, que estudian ciencias exactas, que estudian ciencias de la salud, tuvieran el futuro asegurado. Las cosas no son así.
Y Carlitos nos dice algo bien importante. Si vas a hacer algo, que fue el discurso familiar, pues lo vas a hacer con todo, lo vas a hacer bien. Entonces, perdamos un poquito el miedo a que el aprendizaje de las matemáticas, de historia, de geografía, pues no es todo, ¿no? Que hay mucho más para poder despuntar. Y ahora sí te voy a hacer la pregunta que tenía pensada, que es, ¿cómo le haces, Charlie? ¿Cómo logras hacer que un niño de 6 años, pero que también un adolescente de 15 años, encuentren esta pasión? ¿Cómo es que, qué estrategias utilizas? Y específicamente, Charlie, ¿cómo se enseña música a distancia? ¿Cómo puedes hacer que ahora, pues, porque la necesidad lo indica, que podamos fortalecer esa parte de te voy a enseñar a través de una computadora? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Qué estrategias haces? ¿Qué has tenido que cambiar en tu día a día para enseñar música de forma remota, Carlos? Mucha paciencia en el sentido de que es paso a pasito. A lo mejor los avances van a ser más cortitos de primera instancia. Pero entonces me voy a ir poquito a poco, explicar una y otra vez, dar las oportunidades a esto, ¿no? Eso es algo, pon el dedo aquí, otra vez, lo vas acomodando poco a poco. Eso me ha funcionado mucho. Y algo que me he puesto a pensar es estarme evaluando constantemente. No necesito como la evaluación de los demás, sino más bien yo ver mis alumnos me están entendiendo, están reaccionando como debe ser, tengo que cambiar las reglas, tengo que cambiar la dinámica de clase, tengo que mandarles un mensaje, un correo, tengo que cambiar la canción, no sé, cosas de ese tipo para poder hacer esa conexión con los chicos. Y después tratar de cambiar las actividades, saber que los pequeños están en otra etapa, que ellos van a aprender de motricidad, de ritmo, de aplausos, arriba, abajo, izquierda, derecha, todo ese tipo de cosas, buscar qué canciones les gustan, saber hacer, crear una conexión entre ellos y decirle, ¿qué canción te gusta, no? O sea, yo ni enterado que les gustaba el Patito Juan, ¿no? Entonces ya de pronto me dicen, profe, ¿me puedo poner el Patito Juan? Bueno, pues órale, pues, el osito gominola, cosas, y conforme va pasando el tiempo, pues ya platicando con los mismos alumnos me dicen, ok, ¿me puede enseñar esta canción? Vamos a trabajar esto. Y tratamos de hacerlo así. Tratamos de que nos vayamos paso a paso. Si nos cuesta trabajo, a veces yo digo, es fácil. Y de pronto me doy cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Entonces voy para atrás y vamos a dar un repaso y vamos a hacerlo otra vez. Entonces trato de que no sea la clase tan engorrosa. Me refiero a que no tengan más trabajo de lo que ya tienen en sus áreas académicas y que practiquen conmigo. Y si lo hacemos juntos, definitivamente lo van a lograr. Esa experiencia he tenido últimamente, que cuando tienen su camarita prendida y vamos ahí trabajando paso a paso y reviso, aquí no pises ahí, Paquito, a ver, acomódate ahí el ukulele, mira, lo estás afinando mal, así ya me voy. Ahí constantemente he tenido comunicación de decir, no está funcionando, vamos a echarle ganas de este lado, ¿no? Creo que llevarlo a los instrumentos, pues es uno, dos, luego de manera visual, hacerle las partituras, que lo vean, que lo proyecten, investigar cómo se hace, investigar cómo enseñan otros, ¿no? Eso también me ha funcionado. Ver la manera en que, ¿cómo puedo enseñarle las notas? Bueno, pues que hagan su material, ¿no? Y ya tienen un material así. Este, Ajá. ¿cómo no tienen los materiales, no pueden salir a comprar a la papelería, etcétera? Bueno, entonces con hojas de papel, con trato de improvisar mucho y eso lo que sí me ha ayudado es que, pues, como lo decía hace rato, esa mente creativa de estar pensando todo el tiempo a ver cómo lo puedo solucionar, eso es lo que me ha ayudado para tener ese, esa conexión con los chicos. A veces me sale, a veces no, y tengo que cambiar la estrategia. No es que siempre me salga, constantemente es prueba y error, prueba y error. Digo, ok, sí me funcionó, y si me funcionó, sigo. Y si ya no me está funcionando, tengo que cambiar. Y he visto un montón de estrategias que has implementado y herramientas que implementas a distancia y de repente veía que tenías como un juego, porque así se veía, aunque seguramente para ti no lo era, y es donde te dicen unas palabras de 2 sílabas, ¿no? Árbol, y tú les enseñas entonces los medios tiempos. Entonces vas asociando esta parte de solfeo con su aprendizaje relacional, con lo que los niños ya saben. Entonces empiezan a hacer un match muy padre con las tarjetitas, con palabras y demás, ¿no? Utilizas Sí, muchas cosas así.
Sí, yo trato de usar como herramientas comunes. Ahorita como es eso, ¿no? A ver, a veces no tenemos para un instrumento o a veces no tenemos los recursos pues a la mano, ¿no? Entonces digo, ok, vamos a hacer un tablero, mira, aquí lo tengo, un tablero así. Entonces digo, vamos a hacer un tablero, le vamos a poner, vamos a usar un vaso y con el vaso hacemos ritmo y con el ritmo explicamos las notas y ellos los van creando. Les digo, créenlo, o sea, es libre, usen plumones, colores, vamos a trabajar y ya me van enseñando y ya vamos asociándolo con el lenguaje, que por ejemplo para los pequeños pues es muy importante, ¿no? Saber las sílabas, cómo es el ritmo incluso de las mismas palabras naturalmente, ¿no? Eso me ayuda mucho a tener ese vínculo para que ellos vayan asociando los ritmos, luego vamos aplaudiendo, luego juego con ellos, les hago un concurso, apago la cámara, empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y de pronto les digo, el primero que levanta la mano y tenga el ritmo ya, y entonces trato de que sea así, o sea, trato de echarle un poquito pues de actuación para que los chicos se vayan animando, ¿no? Y pues eso es, ellos van preguntando cómo van haciendo las cosas y lo hacen bien. Entonces ellos siempre quieren ganar y entonces pues obviamente pues eso genera que pongan más atención. Si les quito un elemento visual, apago mi cámara y solo escuchan, y estoy trabajando los oídos, ¿no? Si de pronto estamos cansados y vamos a tener que marchar y aplaudir al ritmo, es cambiar los ritmos, cambiar las tarjetas, los vamos acomodando y sí, sí es un juego, o sea, no, o sea, sí es mi profesión, pero también lo podemos ver como un juego, nos podemos divertir. Y pues de Claro. eso se trata, porque a veces estamos cansados, ya nos sentimos así de las clases, mucha información, pues un rato donde nos relajemos un poco, pues está padre siempre y cuando pues estamos trabajando todos. Claro, porque además somos totalmente conscientes de que la música genera mucho, mucho, mucho. No solamente es este aprendizaje, sino hasta estos momentos, pues tal vez podríamos pensarlo de ocio bien dirigidos, de relajación, de calma, de tranquilidad, de desenganche también con esta vida tan complicada que están teniendo los niños y niñas en casa, ¿no? A veces pues hemos tenido, y entiendo totalmente la situación, papás o mamás que dicen, no, la verdad, a eso ni lo meto para que no se estrese. No, todo lo contrario, esos son los momentos donde vas a permitir que el cerebro de tu hijo pues empiece a relajar, que empiece a desarrollar otras cosas. Nos hacen una pregunta que tiene que ver mucho con esto. Les recuerdo a las personas que nos están viendo que pueden ir comentando en el Facebook Live y podremos ir revisando lo que nos cuentan. Nos dice, buenas tardes. ¿Cómo influye la educación en línea en el aprendizaje y apreciación musical? Que es más o menos lo que nos contaba, ¿no? ¿Qué es lo que nos contabas? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el aprendizaje de la música a distancia? La verdad, Charlie, pues tenemos la fortuna de haber pensado en cómo dar estas materias a distancia. Pero, ¿cómo has visto que se ve afectado el aprendizaje de las artes ahora con tantas complicaciones de la distancia? Somos afortunados porque estamos en una institución que aparentemente contamos con todo, tanto nosotros como escuela como nuestros estudiantes, pero la realidad no es así, Charlie. O sea, la realidad es que la mayoría de niños no tienen acceso a esto. ¿Qué va a pasar con todas esas personas? Algo que me afectó, que sí lo encontré como un reto, es la interacción que había con los chicos. O sea, el que tuviéramos trabajado yo mucho con ellos de decirles, esto es un trabajo en equipo, uno que haga las cosas jugando arruina el trabajo de los demás, vamos a echarle ganas juntos, y ya se iban apoyando y iban sonando bien o mal o iban mejorando, esa interacción que había con ellos, pues se quitó, ¿no? De entrada. Entonces, cómo es que afecta? Pues así, ya no tengo esa conexión con los mismos compañeros, ya no hay esa emoción, ya no hay una presentación. ¿Cómo lo tratamos de solucionar? Pues haciendo este tipo de vínculos donde tratamos de relajarnos un poco de las otras clases, aprender algo, tratar de tocar una canción, tratar de generar otras habilidades que nos vayan a ayudar, aunque no sea tocando la guitarra, el ukulele, la flauta, la melódica, el piano, etcétera. Eso nos va a ayudar para que en otras habilidades. Yo les decía a mis compañeros, eso siempre se los digo a los niños, a lo mejor vas a ser dentista y necesitas
ser muy fino con tus movimientos, ¿no? Y no le vas a picar otra muela le vas a pincharle en otro cachete, ¿no? Tienes que ser muy fino. O sea, y esto te lo va a ayudar mucho haciendo música, haciendo este tipo de herramientas. Ahorita con la pandemia, pues nos ha costado, pero, pero algo que es muy importante es que los pequeños ahorita tienen mucho tiempo de ocio. Y entonces tener actividades, sea dibujar, sea tocar, algo de deporte, que también tiene mucho que ver con la motricidad y la música y las artes, es fundamental. No, si bien no lo podemos hacer en los parques, lo podemos hacer ahorita aquí, lo podemos hacer en casa, podemos tocar, podemos escuchar, podemos hacer muchas actividades musicales que nos van a ayudar pues día con día, ¿no? Pues sí, ahí está. El aprendizaje definitivamente igual se ve pues obstaculizado con esto que nos cuentas, pero siempre hay de dónde salir para poder mejorarlo. Carlitos, ¿te dedicas 100% a la música? Totalmente. ¿Económicamente te mantienes de la música? Sí, sí, Justamente pensaba en eso, porque pienso en los maestros que se dedican a las áreas que dijiste, tanto a la parte de la educación física como a la parte de las artes. Y tenemos a nuestra maestra Ivonne de artes plásticas, una artista plástica talentosísima que realmente impresionante. se dedica a eso y de eso vive, ¿no? De sus exposiciones de arte y de estar enseñándole a niños y niñas. Entonces, pues ahí está. Tenemos a Carlos, que Carlos pues está en una escuela, pero también está en otra, pero también da clases y todo tiene que ver con la música. Tenemos al profesor Raúl de educación física, pues que estudió para ser maestro de esto y después estuvo en otro país dedicándose al fútbol y después regresa a México y se dedica a la educación física. Es decir, estamos hablando con personas y de personas que han hecho de su pasión su estilo de vida, su manutención. Entonces, qué padre es llevar esto. Hace rato hablábamos de esta desmitificación de decir de arte la gente se muere de hambre. Y no es así, ¿verdad? Cuando le echamos ganas, siempre hay de dónde salir, ¿no? Definitivamente no me estoy muriendo de hambre. Eso pasa mucho, ¿no? Porque creemos pues, que es complicado, ¿no? Que la situación es difícil o que pensamos que nada más es tocar. En la pandemia, ahorita que empezó, pues muchos compañeros músicos, pues desistieron de tocar en los públicos, entonces pues su economía se vio abajo. Yo también tocaba, o sea, yo era dar clases aquí, allá, regreso esto y los viernes y sábados me iba a tocar. Entonces, eso se quitó, pero la otra parte de la educación, la otra parte de dar clases, pues siguió. Entonces eso definitivamente me mantuvo a flote en esta situación que está completamente difícil para todos. Pero yo la verdad no la sufrí tanto porque traté de hacer lo mejor posible. Y si entonces ya no tenía tiempo de tocar, bueno, pues entonces ahora trato de hacer esto mejor para poder seguir teniendo mucho pues trabajo, ¿no? Y otra cosa es disfrutarlo. Algo que sí me encanta de la música o de dedicarme a esto es que lo disfruto. O sea, definitivamente sí hay días pesados, pero lo disfruto. A mí me encantaba estar con los alumnos y tener conciertos, hacer presentaciones, a los ensayos, ver la cara de los chicos cuando lo logran, ¿no? Eso lo tenían en esta escuela y en otras pasadas mis alumnos estaban ahí. Yo decía, ¿por qué siempre están en mi salón? No, pero pues era porque era como su lugar donde querían estar para poder tocar, para poder pasar un rato. Eso me pasaba y no lo entendía hasta que yo me di cuenta que, bueno, pues de ahí pertenecían. Entonces, es un lugar donde pueden sentirse más tranquilos o donde pueden sentirse más relajados y pues disfrutar de ese trabajo enseñando, compartiendo la música, haciendo música con ellos. También me ha servido mucho de estudio y de repaso para mí. Yo también estudio, todavía sigo practicando, como lo dices, es un estilo de vida. Entonces, saber que este es tengo que tocar, tengo que seguir aprendiendo más, uh-huh, para poder compartirle a los chicos. Ahorita estoy en clases de piano y digo, ay, es que sí cuesta trabajo, ¿no? Ya estoy con mis deditos, lento, ¿no? Entonces trato de hacerlo para tener más herramientas, para poder compartir, para poder tener mayor
cartera con los chicos de decirles esto te puede enseñar, esto te puede servir, aquí siéntate, aquí ponte. O sea, ese tipo de actividades con los pequeños pues no van a parar y el aprendizaje siempre es algo que van a necesitar. Entonces debemos de estar preparados por eso y cuando lo disfrutas, ya, estamos del otro lado. Qué padre esto que nos cuentas. Y, a ver, hablando un poquito del aprendizaje, ¿cuáles han sido los cambios que se han vivido a lo largo de la historia de la enseñanza de la música? ¿Cómo se concebía la enseñanza antes y cómo se está llevando ahora? Me gustaría que habláramos de algunas corrientes artísticas, podríamos enfocarnos en la música, pero hace unos 3 años más o menos, yo estaba enseñando en una comunidad en la ciudad de Puebla y ahí me di cuenta que gran parte de mis estudiantes tenían una afición muy grande por hacer algo que se llamaba freestyle, por hacer esto de trap, que es improvisar, que yo realmente decía, no puede ser posible que improvisen así de increíble y que no den una en la clase, ¿no? O sea, dices, ¿qué onda con ellos? Y justamente entendí esto que dices, como de por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer esa parte de las habilidades. ¿Cuáles han sido los cambios de la música? ¿Cómo se enseñaba antes? ¿Cómo se enseña ahora? ¿Qué tiene que ver esta parte de evolución en la educación musical? Pues antes era más tradicional, o sea, era más tradicional de te enseño las notas y que leas y y este es do y este es re y este es mi. Los chicos se quedaban así, bueno, ¿y esto para qué? ¿No? Entonces, eso sí me pasó, donde los niños veían, bueno, les enseño las notas y las corcheas y las negras, etcétera. Entonces los chicos decían, bueno, sí lo hago para que no me regañe el prof, pero no me sirve de nada, ¿no? Cuando empecé a ver que todo iba cambiando y hacer música de entrada para que lo apliques en tu vida, en tu coordinación, en tus actividades del día a día, los chicos empezaron a tener mejor respuesta. Los chicos siempre son de retos. Entonces, a ver, haz estos movimientos, ¿no? Y si lo logran, ya lo logré, y a ver quién lo logra primero, etcétera, ¿no? Y si lo hacen en conjunto, mejor, porque entre todos se echan porras. Cuando empezamos a utilizar recursos de un vaso, de una cubeta, de una escoba y hacer música con eso, empieza más el interés. Y ya de ahí van saltando los que quieren tocar guitarra, los que quieren tocar ukulele, los que quieren pues formalizar un poquito más ese aprendizaje. Así fue cambiando. Actualmente es eso. Los chicos vamos aprendiendo primero nuestra corporalidad, cómo vamos haciendo ritmos con nuestro cuerpo, después a los instrumentos y entonces ya generamos como algo más eh, que lo puedan disfrutar mucho mejor. Y obviamente hay en otros lugares donde los mismos chavos siempre tienen intereses por la música, pero no necesariamente tocando. A veces puede ser bailando, otras veces puede ser rapeando, ¿no? Y a veces les pongo así con los chicos, a ver, vamos a hacer una improvisación. Y dice, pero no sé rimar. Bueno, pues tú aviéntate a ver cómo le hacemos, ¿no? Y de hecho, esa fue mi actividad con los de secundaria al principio. Y también lo hice con otros exalumnos, que también tuve la fortuna, ahorita que compartí esta cita que teníamos de platicar de este tema, pues decían ahí va a estar el profe, mis exalumnos, ¿no? Ya están en la universidad. Pues qué chido, ¿no? Esto lo hacía con ellos y decían, bueno, vamos a escribir una rima y vamos a hacerlo y entonces vamos a trabajar. Yo le decía a los chicos de ahorita, van a hacer una rima de presentación y les ponía el beat, a ver, díganlo. Y pues obviamente no les salía tan bien. O algunos sí, o algunos más o menos. Entonces, pero el punto es empezarlo a hacer, perder el miedo a intentarlo. Y este miedo de intentarlo es el que muchas veces nos detiene en nuestra vida, te dediques a lo que te dediques, ¿no? Mandar un currículum, una entrevista, el examen profesional. Entonces es intentarlo una y otra y otra y otra. Y es algo que trato de trabajar con los chicos, que es constancia. No te rindas, otra vez, trabájalo desde lento y cada vez más rápido, pero no te apresures, ¿no? O sea, siempre desde paso a pasito, paso a pasito. Entonces, con eso lo vamos trabajando y eso me funciona mucho. Que los chicos entiendan que esto es de constancia, no es de, ya me salió por obra de magia. No, eso no existe, es trabajo constante. Ni siquiera es difícil, es constante. Y eso es para todos. Ujú. Entrenamiento. Justamente eso me pasó. Yo cuando estaba en Puebla, porque ya eran de medio superior, era bachillerato,
me decían, profe, vamos a improvisar. Y yo, no, pues, ¿cómo creen, no? Ay, aviéntese, aviéntese a ver qué sale. Yo decía, ¿cómo? O sea, si no estudié nada de nada, o sea, no estudié lo que tenían que decir y realmente es lo que hace rato hablábamos, de cuántos procesos cognitivos tan inmediatos tienen que salir. Charlie, te juro que me aventé, no puedo decir que lo hice bien, pero lo hice. Y para mí fue como, wow, o sea, detrás de una persona que hace rap, ¿cuántas estructuras de todo tipo existen, tanto en la parte de la métrica de las frases, ¿no? Cómo tienen que encajar perfectamente en un ritmo, además la rima, además los contenidos, porque la gente que hace freestyle suele dar mensajes grandes, mensajes poderosos. Quien Sí. hace rap tiene un mensaje de por medio y es como de, ¿ensayaste todo eso o realmente te salió? Es bien padre eso. Sí, de hecho hicimos esa actividad. Fue bien Ajá. curioso porque tenemos ahí un alumno que le gusta este rollo y era de, Ujú. guau, órale, y de pronto, profe, ya la reta no, ¿cómo crees? O sea, pero no porque, sino porque me va a humillar, pero porque tienen habilidades muy padres, ¿no? Y empiezan a trabajar Sí. el lenguaje. Entonces, imagínate que empiecen a trabajar tanto el lenguaje que su forma de expresión ya sea muy sencilla. Van a tener un Ujú. recurso de palabras impresionante, ¿no? Sus argumentos van a ser más sólidos, van a poder improvisar mejor una respuesta y pues igual y le sale con ritmo, ¿no? Pero pues Ajá. eso ya sería ganancia. Pero algo que está padre es que todos estos recursos, como dices, es atención, métrica, ritmo, tiempo, etcétera, pero el lenguaje, hacerlo con el lenguaje, darle doble, triple sentido a las palabras. Imagínate poder dominar todo esto y se hace con práctica. De hecho, ni siquiera lo digo yo. Le dije, ¿cómo lo hiciste, Dylan? ¿No? Todos conocemos a Dylan, Dylan, ¿no? claro. Y dice, Ajá. practicando. Ya practiqué, y esa es su palabra, ya practiqué. Entonces, ahí está el detalle. Y ni siquiera es algo que yo les diga, ¿no? Es algo que ya deben de saber que es practicar. Dice, yo cuando empecé era malísimo. Ah, bueno, y ahorita cada vez voy siendo mejor. Entonces, de eso se trata, estar practicando constantemente, de poco a poquito, y los resultados van a ir llegando. En la música tenemos esa frase, le dedicas una hora y la música te regala una hora de progreso. Le dedicas 10 minutos, te regala 10 minutos. Qué Entonces, padre. es así, ¿no? Poco a poco, pero si es constante, lo vamos a lograr. Quiere decir que la música es una inversión. Lo que le das en tiempo te lo va a regresar en habilidades. Qué padre, Charlie. El tiempo se nos está yendo y tengo un montón de cosas que te quisiera preguntar, pero pues bueno, no siempre es posible. Me voy a ir por algunas preguntas que, bueno, nos estabas hablando de cómo ha cambiado la enseñanza de la música y ahorita este es el presente de la música. Estas personas que hacen freestyle, que hacen rap o trap, como lo nombran, pues es el presente de la música, no es el futuro, es lo que hoy se vive y tenemos que aprender a aceptarlo también, que es aparte súper válido y detrás de eso hay un montón de cosas. Este, Charlie, hablemos un poquito de aula. Cómo es que se constituye el aprendizaje de la música en aula? ¿Cuál es el plan que se tiene musicalmente en aula? ¿Por qué los chiquitos aprenden cosas diferentes que los de en medio y que los más grandes? Cuéntanos el esquema que tenemos en aula en la enseñanza de la música. En aula tenemos el esquema de los pequeños, primero y segundo de primaria, toman percusiones o cuestiones rítmicas. Y es precisamente por lo que hablábamos al principio de la plática. Debemos desarrollar habilidades psicomotrices, también motricidad fina, gruesa, derecha, izquierda, arriba, abajo, al frente, atrás, etcétera, saltos, que empecemos a dominar nuestro cuerpo. Uh-huh. Ya nosotros dominando nuestro cuerpo, que va muy ligado a la educación física, pues sabiendo tomar otros elementos, ya podemos empezar con los instrumentos. Tomamos la melódica porque es algo muy visual, sencillo en el aspecto de que tenemos nuestras teclas, vamos conociendo las notas poco a poco, vamos tocando por dedo, luego vamos metiendo más deditos y ya se van haciendo esas melodías. Ya empezamos a reconocer las mañanitas, las canciones de las películas, canciones populares y ya cuando las empezamos a tocar ya empiezan a tener sentido. Es un instrumento pues accesible, no es tan caro
Y después, ya para grados mayores, tenemos el ukulele, ¿no? Ukulele y guitarra. Definitivamente el ukulele es más sencillo, no requiere de tanta dedicación, pero sí nos van a dar habilidades motrices finas, porque ya los movimientos son más pequeños, pero ya vamos juntando ritmo, ¿no? Y también podemos hacer melodías. Esto, pues entonces ya vamos haciendo cosas de afinación, ocupar elementos, afinadores, etcétera, y eso lo vamos aprendiendo poco a poco. Por eso es la estructura, por también como vamos aprendiendo, desarrollándonos como seres humanos. Al principio, pues ni modo que les pongamos, todos queremos un Mozart, todos queremos que el niño pequeño toque padrísimo el piano, pero no, todos tenemos un proceso normal donde aprendemos a dominar nuestro cuerpo y poco a poco le vamos poniendo más elementos que les generen retos. Esa es la estructura que tenemos en aula y creo que en muchos de los casos está funcionando. Y donde no, pues seguramente tengo que apretar para saber cómo sacar esos resultados y apoyarlos a los chicos. Ok, aquí alguien nos hace una pregunta que es, me gustaría que compartieran algunas estrategias que pudiéramos aplicar las docentes en un preescolar. Entonces, yéndonos por esto que nos cuenta Charlie, es irnos por la parte de habilidades nada más, ¿no? Habilidades que es todo lo percutido, lo rasgado, lo frotado, que son las percusiones. Específicamente, ¿hay algún tip que le quieras dar a las personas que enseñan preescolar, que digas, eso es buenísimo para un niño o una niña? Que escuchen música y que la interpreten. Hay trabajos, por ejemplo, que hacen en preescolar con pañuelos, ¿no? Y ponen música clásica, ¿no? Eh, eh, y van ellos dándole ritmo conforme va sonando la música. Eso, hay muchas actividades así, en internet las pueden buscar. Hay otras que son de haciendo signos y nos vamos moviendo como al ritmo. Vamos contando, hacemos hay otras actividades que son poner platitos y vamos poniendo o bolitas de papel y vamos aplaudiendo según el número de bolitas de papel. Un aplauso, dos aplausos, tres Ok. aplausos. Ajá. Este, y eso lo vamos haciendo con, con, con instrumentos, con elementos que tenemos en nuestra casa. Eso es muy importante. Luego tenemos esta parte donde ya vamos dibujando, les ponemos que vayan dibujando una nota al ritmo de la música, obviamente los vamos guiando. Uh-huh. Les ponemos canciones populares, La Pantera Rosa, este, uh, el himno a la alegría, cosas que ellos van escuchando y van apreciando. Este tipo de movimientos motrices nos van ayudando a ir generando esas habilidades poco a poquito. No hay que ser desesperados, que, que ya quieran hacer grandes cosas. No, ellos mientras disfruten, ir contando, brincando a ritmo, a tiempo. Lo que hacíamos, por ejemplo, un juego del avión, que muchos jugamos de pequeños, eso lo podemos ir haciendo, pero en ritmo, ¿no? Y ya, Ok, hay un montón de cosas para muchas, hacer. muchas, y son bien divertidas. Charlie, hay comentarios, hay agradecimientos, hay felicitaciones para que una vez que hayamos terminado esta transmisión puedas ir y revisar. Y por último, Carlitos, me gustaría hacerte esta última pregunta. ¿Cómo Aula te ha ayudado a tu desarrollo profesional? ¿Cómo te has sentido en esta institución? ¿Qué has logrado hacer en aula? Cuéntanos un poquito de tu experiencia específicamente con nosotros, como nuestro maestro estrella de música que iniciaste junto con todo este proyecto. ¿Cómo ha sido la experiencia en aula? Pues lo que me gusta mucho es que me dejan ser. Eso es algo bien padre porque cuando alguien confía en ti, todos los elementos que proponemos para que tengan una experiencia los chicos dentro del escenario, pues se meten en una evaluación, pero finalmente siempre hay ese apoyo de hacer ciertas locuras que nos ayudan a que los chicos tengan una experiencia haciendo una actividad artística. Eso me ha gustado bastante porque las propuestas que he tratado de darles, pues siempre han sido apoyadas, ¿no? Eso es lo que me ha gustado y sobre todo que pues hay un seguimiento, ¿no?
hay un seguimiento de vamos a hacerlo, entonces no nada más es uno. Algo que me gusta mucho es que los maestros también participan. Y eso es lo que me gusta de la música, que cuando los maestros participan, yo puedo cantar, no sé cantar, pues tú vete, yo aquí te acomodo, ¿no? Eso pasó en el Winter, ¿no? Y decir, vamos a cantar y vamos a subirnos todos al escenario, pues yo no sé tocar, pues agarro el pandero, o sea, creo que la música es para todos. No todos nos dedicamos a la música, pero todos tenemos la oportunidad de vivirla. Entonces, eso es lo que quiero experimentar tanto con los maestros como con los chicos. Y eso es lo que me gusta en aula, que precisamente cuando he pedido apoyo, siempre los maestros están ahí desde el personal, todo el personal, todo, desde intendencia hasta directivos. Y pues obviamente mis compañeros siempre han estado ahí para echarme porras y también para echarle porras a los chicos y también hacer locuras juntos, ¿no? Que eso es algo padre, que finalmente, pues, creo que los niños lo van a recordar. Seguro que sí. Seguro que sí, pues Charlie sigue siendo, sigue creando, sigue innovando, sigue transmitiendo en Aula. Aula es tu casa, Aula es tu espacio y siempre vamos a estar ahí para respaldar y para que sigas dirigiendo nuestras vidas en este mundo del arte. Me dio muchísimo gusto poder platicar contigo. Gracias por todo lo que has hecho, gracias por esos Winterfest maravillosos, gracias por esos eventos de Parents Day y cuando empiezas disculpen por mi perro, cuando empiezas a meter estos números artísticos que no solamente tienen que ver con la música, ¿no? Sino con todo lo escénico, con todo el espectáculo. Muchas gracias, Charlie. Estamos muy felices en Aula de haberte encontrado, de haber llegado a nuestra institución y pues de esta forma cerramos nuestra tercera temporada de Aula Incubando Ideas. Charlie, ¿algo que quieras decir para terminar? Pues primero agradecerles porque pues también es una forma de expresar lo que he tenido poquito de experiencia, agradecerles a la escuela, pero también agradecerle a los alumnos que me han dejado enseñarles un poquito de lo que sé, este, tantito me han dejado entrar a sus vidas y con eso soy feliz. También a los exalumnos que he tenido. Me da mucho gusto que sigan tocando, me da mucho gusto que sigan estando ahí agarrando la guitarra, la batería, etcétera. Eso a mí me fascina. Les mando muchos saludos a todos ellos, también a las personas que me han enseñado, que me han orientado, a las personas que en algún momento cuando pues aprendemos a enseñar, estamos vueltos a un caos y ya cuando le vamos agarrando la onda, pues no sería sin esas personas que nos guiaron, ¿no? Entonces, se los agradezco mucho y bueno, pues todos los chicos que estamos aquí, que están en las clases de música, pues es para todos y siempre van a ser bienvenidos. Vamos a echarle ganas y vamos a trabajar. Con que me hayan dejado entrar a su vida un poquito, pues se los agradezco mucho. Así sea, Charlie. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos vieron y un abrazo. Nos vemos en la próxima transmisión, que sería la cuarta temporada de Habla Incubando Ideas. Tendremos sorpresas fabulosas. Tenemos pensado que para esta cuarta temporada tengamos como invitados e invitadas a nuestros líderes de familia. Así que próximamente recibirán pues toda esta convocatoria para que puedan postularse, para que puedan ser parte de los Aula Incubando Ideas y que sigamos haciendo que nuestras voces crezcan hacia muchos lugares. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.